Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, esperando que se encuentren bien. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? No escucho nada, chiquillo, ¿me puede alguien responder? Si se escucha, no se escucha. Bien, hola, buenas. Hola, buenas, muchas gracias ahí por responder a todos los presentes. Recuerden colocar abajo en el chat, colocar su nombre y su apellido. Hola, Bueno, buenas noches. buenas noches, Paulina, un gusto saludarte. Igualmente, gracias. Buenas noches, chiquillos. Bueno, estamos conectados hoy día en nuestras últimas clases. Recuerden que tenemos clases hasta el 1 de agosto. Esta va a ser, les comento que esta va a ser nuestra última clase teórica. Bueno, que vamos a ver lo que es el último tomo, creo que el tomo número 6, lo que tiene que ver con historia y geografía de América. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Recordemos que en la clase anterior hemos terminado lo que es eh, historia universal y además los grandes problemas que existen en la actualidad. Eso, chiquillos. Entonces, hoy día vamos a ver geografía e historia de América Latina. em, y bueno, a medida que vaya avanzando la clase, yo igual les voy a ir diciendo qué es lo que eh, van preguntando en sus respectivos exámenes. Bueno, entonces vamos a pasar las diapositivas, tenemos una guía también para poder ir trabajando. Ya a partir de las próximas clases vamos a hacer ensayos de repaso. Bueno, para que ustedes lo tengan presente. Chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Recordar que es importante que ustedes vengan a clase, ¿cierto? Que participen, motivarlos también para que no falten a ninguna clase. Bueno, lo ideal es siempre estar en clase, estar preguntando, ¿cierto? Y compartiendo y compartiendo sus inquietudes con sus compañeros. Chicos, antes de comenzar, quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, antes de que comencemos la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, pregunta? Recuerden, chiquillos, No, que bueno, no, yo por recuerden lo que el menos no. examen es de 20 preguntas. Bueno, de esas 20 preguntas son todas con alternativas correctas. eh, y recordemos, además, que para tener un 4 ustedes deben tener eh, 13 preguntas correctas. Bueno, porque su examen está evaluado un 60%. Así que eso, chiquillos. Eh, ya. Entonces, chiquillos, ya. Entonces, chiquillos, señora Beatriz, que Luis se desconecte de YouTube, por favor. Eh, entonces, chiquillos, acá les estoy compartiendo lo que son las diapositivas de la clase de hoy día, que es geografía, y más tarde bien, o sea, un ratito más, lo que es historia y de América Latina. Vamos a recordar. Geo, para que ustedes tomen sus respectivos apuntes, geo es tierra, grafía es estudio, y entonces es el estudio de la tierra, de la superficie de la Tierra desde diferentes áreas. Bueno, en este caso nosotros vamos a estudiar lo que es la geografía física, la geografía económica y también la demografía o geografía de la población. Todo eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Ya, entonces ahí tenemos lo que es geografía. También tenemos que recordar, chiquillos, que América se divide en tres partes: en América del Norte, América Central y lo que es América del Sur.
En América del Norte, chiquillos, cuéntenme, ¿qué países se encuentran en América del Norte? Estados Unidos, Canadá y México. ¿Ah? Bien, ¿y en Centroamérica? En Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Cuba, bien, eh, Nicaragua, Guatemala. ya, excelente. ¿Y en América del Sur qué países tenemos? Son 10, pues, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Sí, Venezuela, Perú, Bolivia. muy bien. Excelente, muy bien. Chicos, ¿por qué yo les estoy diciendo eso? Porque ustedes tienen que saber cuáles son los países que contiene cada parte de América. Bueno, eh, ¿qué quiere decir esto? Porque en el examen les pueden preguntar, les pueden decir, ¿qué país de América del Sur, no sé, se refiere a este texto? Y les colocan ahí países de América Central. ¿O qué países de América Central son los, no sé, o cuál de estos son países de América Central? Bueno, por lo tanto, eso lo tienen que tener claro. Y las personas que no se saben los países, por favor, anoten eso. Hagan un listado de los países que estén en América del Norte, en América Central y América del Sur. Eso preguntan en su examen para que lo tengan considerado. También, chiquillos, tenemos que saber que cuando hablamos de América del Norte, América Latina, son todos aquellos países que hablan o que derivan su idioma del latín. Por lo tanto, ahí encontramos desde México hacia el sur. Bueno, Estados Unidos y Canadá no corresponden a lo que es América Latina. Ellos corresponden a lo que es América anglosajona cuando los incluimos. Bueno, también otra cosa que aparece en su examen, y yo lo he visto, que ejemplo, para que hagan el dibujo de América, eh, aparece también, este es el oeste. ¿A dónde tengo el lápiz? Acá está el lápiz. ¿Dónde está el lapicito? No tengo. Ahí está. Este es el oeste, él es el lado de Chile y es el lado de Brasil y Argentina es el este. Bueno, cuando hablamos del oeste, hablamos que son países que colindan ahí con el Océano Pacífico, ¿cierto? Y este hablamos de la parte occidental. Hablamos de la parte occidental y esta hablamos de la parte oriental. Bueno, para que ustedes lo tengan ahí considerado y hablen. Y lo preguntan en su examen. De repente le preguntan, ejemplo, no sé, ¿qué relieves se encuentran en la zona, en la parte oriental de América del Sur? Y ustedes ahí tienen que saber. Bueno, sí que esos dos conceptos son importantes, el oeste y el este, y el occidente, como también la parte oriental. Entonces, el occidente y este es el oriente. Bueno, para que lo tengan ahí considerado. Entonces, ahí les estoy dando varios tips de que les puede aparecer en sus respectivos exámenes. Bueno, ahí según mi experiencia. Chicos, tenemos 4 unidades de relieve y estas 4 unidades de relieve en Latinoamérica son las sierras, las mesetas, la cordillera, específicamente ahí la cordillera de los Andes y el escudo. Estas son las 4 unidades de relieve. ¿Qué significa el relieve? Que es la forma que adquiere la superficie terrestre. Bueno, entonces esas son las formas que adquiere la superficie terrestre si nosotros los vemos ahí desde un avión o desde una fotografía aérea, ¿cierto? O desde un satélite, etcétera, vamos a ver todas esas unidades de relieve. Vamos a comenzar con las sierras. Las sierras son realmente cordones montañosos que no superan los 4.500 metros de altura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las sierras son como, si nosotros los vemos aquí en Chile, son las precordilleras.
son las precordilleras. Aquí en América Latina, en esta precordillera hay presencia de quebradas, de cumbres muy pronunciadas, son terrenos erosionados, es decir, son terrenos que están desgastados por el viento, la lluvia, el agua, etc. Y estos se encuentran en México, en América Central, y se localiza ahí en América Central, en la Sierra Madre. También, chiquillos, también esta sierra se encuentra en lo que es en Perú, en donde se encuentran grandes yacimientos mineros, gran potencial agrícola y ganadero, etc. Entonces ahí encontramos lo que es la sierra, bueno, que es la precordillera que queda en América Latina. Tenemos también lo que son las mesetas o llanuras, bueno, o lugares planos. Lo traigo un compañero, me dijo que las mesetas no eran lugares planos. O sea, igual las mesetas son lugares planos, son llanuras, pero o sea, con una altura mayor a que son las llanuras, pero igual son lugares planos. Bueno, entonces, estos lugares planos tienen interrupciones de cerros, de ríos en su interior. Estas mesetas, además, se sitúan sobre los 3.000 metros de altura. Es como la meseta más alta. Y generalmente en estas mesetas encontramos, como son lugares planos o llanuras, ¿cierto? Y algunas tienen una mayor altura. Estas se encuentran en estos países, en Brasil, mayormente en Argentina y también en Uruguay. Bueno, generalmente, si nosotros vemos ahí la geografía física, vemos que son los sectores de color amarillo, el naranjito muy claro, ¿cierto? Todo este sector de Brasil, Argentina, encontramos las mesetas. Y ahí es muy importante porque como son lugares planos, entonces se dedican a la actividad ganadera, eh, a la actividad ganadera. También encontramos lo que son las cordilleras, específicamente la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes recorre casi toda Sudamérica, recorriendo varios países como eh, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina eh, y Chile. Esta cordillera es alta, maciza y volcánica. De aquí están asociados eh, bueno, aquí también, ¿qué es lo importante? Que no solamente se encuentran ahí una gran fuente de agua, también de flora y fauna, también mineros, sino también en nuestra cordillera de los Andes se produce esto, el llamado biombo climático. Este biombo climático, no sé si alguien lo ha escuchado, el efecto que tiene el biombo climático o lo que es el biombo climático, porque han preguntado esto en algunos exámenes. A ver, ¿alguien sabe lo que es un biombo climático? Ya miren, aquí si nosotros hablamos, ejemplo, de un biombo climático, ahí tenemos la cordillera de los Andes. Y en un lugar de la cordillera de los Andes se llama Barlovento, y el otro lugar de la cordillera de los Andes se llama Sotavento. Vamos a anotar aquí. Este es el Barlovento, Barlovento, y este es el Sotavento. Ya, en las zonas de Barlovento, chiquillo, que está de este lado, son las zonas que tienen mayor humedad, por lo tanto hay mayor cantidad de vegetación. Y las zonas de Sotavento son las que están mucho más expuestas al sol, por lo tanto hay tanta humedad. Y generalmente este sector de Sotavento, la flora que hay es de arbustivos, en vez de que sean de árboles. Bueno. Por lo tanto, esto es un biombo climático. Es cuando en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Se separan en dos, en Barlovento, en zonas con mayor humedad y zonas con menor humedad.
Esto no solamente pasa en las cordilleras, en los cerros que están más expuestos a la humedad, otros cerros que están más expuestos al sol. Bueno, entonces eso es Es como una pared. sí, es una pared. Es como cuando siempre dicen, cuando viajan a Argentina, hacia el otro lado de Argentina, es seco y es arbustivo. Y cuando están aquí en el lado de Chile, hay mayor humedad, hay gran cantidad de árboles, etc. Bueno, eso es. Ya, ahí tenemos las dos zonas y esta es la pared. Y esa pared se llama biombo climático. Y ahí tenemos nuestra hermosa cordillera de los Andes, ¿cierto? Que recorre casi toda América del Sur con grandes alturas. Recuerden que la cordillera de los Andes desaparece en la Antártida chilena. Y por último, el escudo es la formación rocosa más antigua del planeta y está sometida a erosión. ¿Quién tiene las rocas más antiguas? Brasil, Venezuela, Colombia, la Guyana Francesa, Guyana Surinam, y recibe el nombre del escudo guayanés. Bueno, esas serían las 4 unidades de relieve. ¿Cuáles serían las 4 unidades de relieve, chiquillos? Habíamos dicho que eran 4. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las sierras, mesetas, cordillera, escudo y ¿es eso? ¿Sería? Sí, sí, ahí serían las 4. Cuatro. Excelente, muy bien. Ya, ahora pasamos a los climas. Bueno, yo aquí no les voy a pasar los climas en detalle porque en el examen no se los preguntan, pero sí esos 4 que están marcados como de color rojo, esos son los que nosotros necesitamos saber como sus características principales. Bueno, ejemplo, si yo le hablo de climas tropicales, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo un clima tropical? Chiquillos, Mucho calor, mucho calor, ¿qué más? Humedad. humedad. Humedad, De ¿cierto? conjunto, van en conjunto eso parece. Excelente. Después tenemos la zona templado, el clima templado. ¿Cuáles podrían ser características de un clima templado? Chile tiene un clima templado. ¿Cuáles son nuestras características? Ya, coloquen ahí entonces que un clima templado es que tiene definido sus 4 estaciones del año. Bueno, el otoño, invierno, primavera y verano. Ejemplo, la zona tropical también tienen otoño, también tienen invierno, primavera, pero siempre hay calor. La única diferencia es que a veces llueve y a veces no llueve. Bueno, pero no hay tanta notorio de la diferencia en temperatura. En cambio, en las zonas templadas sí. Y en las zonas frías, ¿cuáles serían las características de las zonas frías? Me Que imagino que sería la Antártida, bien. ¿Y cómo en la Antártida? O Fría, nieva constantemente, el sol casi ni se bien, ve, pasa nublado. bien, excelente. Incluso también exceso igual de precipitaciones, ¿cierto? Cuando Sí, o hay sea, temporada. en ejemplo, un país de zona fría, ejemplo Noruega, Inglaterra, llueve constantemente. O sea, aquí en Latinoamérica no pienso en algún país donde que sea de zona fría, tal vez Argentina que llueve constantemente, pero ¿Ya? al Nosotros menos en igual, pues, el en el extremo también. austral de Chile tenemos zonas frías. Sobre los 40 grados de latitud sur ya son zonas frías. mm, Punta Arenas, Coyhaique, Puerto Aysén. Chicos, muchas gracias al compañero ahí que nos dio su opinión. Tenemos que saber, chiquillos, que ahí tenemos el planeta Tierra, ¿cierto? Este es un planisferio y encontramos al medio, es la línea del Ecuador, es decir, la latitud cero. Lo que tenemos que saber, chicos, que entre más cerca de la línea del Ecuador, son países que son más calurosos, es decir, la zona cálida, porque los rayos del sol caen directamente sobre la superficie terrestre. Pero a medida que nosotros nos vamos alejando de la línea del Ecuador, las temperaturas van bajando, se cambia una zona templada y después si ya nos vamos a los extremos, viene la zona fría. Bueno, ejemplo, si yo les digo el clima tropical, como ya habíamos dicho cuáles son las características de este clima tropical.
cuéntenme, ¿qué países son los que tienen el clima tropical? Por lo que ustedes han escuchado. Brasil, Colombia. Tiene que ser el mismo caso. Bien. Depende. Venezuela también, Ecuador, También. ¿cierto? Son países que Panamá. tienen esta zona tropical. Los que tienen la zona templada, ¿y qué países podrían ser? Eso es fuerte. Quítate eso de la cabeza. Argentina, Chile, Muy bien. Perú, ¿cierto? también Bolivia, Bolivia, excelente. Y por último, los Uruguay. que tienen la zona sur, o sea, la zona fría, acá, ¿cierto? En el extremo sur de Chile y también de Argentina. Bueno, son los países más australes, hablando netamente de América Latina. Recordemos que estamos hablando ahí de esta zona. Chicos, también recordemos que una parte de la geografía física es la hidrografía o el estudio del agua, ¿cierto? Y aquí vamos a mencionar cuáles son los ríos y cuáles son los lagos más importantes. Lo más importante es el río Amazonas, que es el segundo río más largo del mundo después del río Nilo. Se ubica en Perú, Brasil y Colombia. El otro río que es importante es el Orinoco, que se encuentra en la Amazonía venezolana y abarca los territorios de Colombia y de Venezuela. El río de la Plata también es el río más ancho del mundo. Abarca los países como Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y recordemos también que es el límite natural entre Argentina y Uruguay. Y por último encontramos los lagos. Tenemos el lago Titicaca. Ese lago se localiza en el altiplano peruano-boliviano, uno de los lagos más grandes de Latinoamérica. El lago Maracaibo, que se caracteriza porque tiene petróleo, mucho petróleo, se localiza en Venezuela. Y el lago General Carrera, que su nombre es General Carrera para Chile, pero lo compartimos con Argentina, que sería el lago Buenos Aires. Y este es el lago más grande de Chile. Y con respecto a la actividad económica que tenemos en América Latina, nosotros tenemos diferentes actividades económicas, pero ¿qué es lo principal o qué es algo estructural que siempre se va repitiendo en nuestra historia? Es que nosotros, América Latina, recordemos que América Latina extrae lo que son las materias primas. Generalmente también somos monoexportadores, es decir, exportamos casi siempre una materia prima en específico e importamos lo que son los productos manufacturados. Y generalmente somos los graneros de los países desarrollados. Entonces, ¿cuáles son los recursos naturales, las materias primas que nosotros extraemos? Extraemos recursos agrícolas, mineros, pesqueros, energéticos, ganaderos, etcétera, y forestales también. Y ahora vamos a definir cada uno de ellos. Bueno, ejemplo, en el recurso agrícola encontramos que nosotros extraemos o exportamos cereales, bueno, también bananas, café, tabaco, algodón, etcétera, manzanas, papayas y otras frutas también que nosotros las exportamos. ¿Quiénes son los mayores exportadores de frutas? Es Perú, Chile y Argentina. Y algunos países centroamericanos exportan el café, el tabaco y el algodón y el plátano. Bueno, recordemos además que toda América Latina tiene mucha costa. Por lo tanto, ¿cuáles son los países que más extraen este producto? Es México, con una gran labor comercial. Y Chile también se caracteriza, chiquillo, en el tema de la industria pesquera, con la producción de harina de pescado. Bueno, así que ahí tenemos países, también el Perú. Generalmente los países que se encuentran aquí en el Océano Pacífico son los países que extraen más este mineral.
Ups. Ya. También tenemos los recursos mineros. Tenemos el cobre en el norte de Chile, el petróleo en Brasil, Venezuela, México, y tenemos lo que es el gas. Y el gas también es un mineral que se extrae en Argentina, pero principalmente, bueno, en Argentina y también Bolivia. Y recuerden que en Brasil, Argentina y Uruguay son los países que tienen este recurso ganadero, ¿cierto? Es decir, sus animales son muy cotizados en el mundo, especialmente igual las carnes argentinas. Bueno, porque recuerden que su relieve es plano. Y encontramos el sector forestal en donde se encuentran, ¿cuáles son los países que exportan más esta economía? Es Chile, la zona central de Brasil, la costa de México y el sur de Argentina. Ya, y por último, encontramos la geografía humana, chicos. De la geografía humana encontramos 3 dinámicas de la población: la mortalidad, la natalidad y las migraciones. Por lo tanto, acá tenemos la natalidad, que es la cantidad de nacimientos dentro de un determinado territorio por cada 1000 habitantes, y la tendencia es a la baja. Cuéntenme, ¿por qué la natalidad ha estado descendiendo, chicos? ¿Por qué la natalidad ha estado descendiendo? Porque ya los jóvenes no quieren tener bebés, se ¿Por cuidan más, qué? porque, no sé, pues traen otra ideología de maternidad en este minuto, pues algunos ya no, algunos optan por no tener, prefieren tener un perro, un gato, no sé, ante un hijo. Ya, pero, ya, bien. Pero otro factor más, ¿por qué no quieren tener hijos? A ver, cuéntenme, ¿por qué ha Porque la descendido vida esta es ¿Costo de más la vida? natalidad? cara, ¿Ah? ¿El costo de la vida? es más Ya, cara la puede vida. ser. ¿Cuál es otro factor más? Está bien. Por la dificultad de obtener lo que, bueno, lo que se necesita para tener una familia, o sea, casa, un empleo estable, más que nada es por eso, al menos yo lo veo en mi generación por esas mismas razones. La paternidad sería. Una de las cosas que te desmotiva a tener un hijo es el ejemplo, el hecho de que a día de hoy te cuesta mucho más tener casa, al menos si Ya, empezáis desde cero. O sea, no es llegar y me salgo de la casa y tengo una casa en un par de años, no. Antes era mucho, hace años atrás, hace 2 generaciones atrás, era mucho más fácil que ahora. O al menos se ya. veía así, ¿no? O usted lo ve así, porque si uno les pregunta a los papás, igual te van a decir que era difícil obtener casa. Bueno, ya, pero ejemplo, ya podría ser también un tema económico, pero nos falta lo otro, nos faltan como 2 factores más de por qué no se quiere tener hijos. O por qué la tendencia a la baja, porque ejemplo en Chile, la cantidad de hijos es de 1 a 2 por familia, y esto ha descendido notablemente, o sea, vamos a tener 1, y si es que van a querer tener 1. Yo creo que por la tasa de mortalidad, porque la gente hoy en día muere más joven. Mira, Tata. Eso al revés. Ahí vemos la tasa de Sí, mortalidad. nos morimos, Ya, de hecho, más viejos todavía. Antes nos moríamos a los 60, 40 años. Ahora una persona puede pasar hasta los 80 años con facilidad a veces. De hecho, aquí en Chile tenemos a los viejos más longevos del mundo. O sea, fuimos famosos por tener a la persona más longeva del mundo en un momento. Depende de la sí, alimentación. ya, ya. Ahí vamos a hablar después de la tasa de mortalidad. Bueno, ya nos faltó de que las mujeres se insertan al mundo laboral, se insertan al mundo estudiantil. Por lo tanto, no nos conviene estar criando en la casa como antes. Las mamás antes se quedaban en la casa cuidando a los niños, ¿cierto? Igual trabajan en la casa, pero se dedicaban más porque igual la cantidad de hijos era más. Por lo tanto, ya no salían tanto a trabajar al mundo externo. Y el otro factor importante, chiquillos, es que además
Ahora existe planificación familiar. Bueno, es decir, se cuidan, hay presencia de anticonceptivos, de preservativos, etcétera, que hacen entonces que uno decida cuándo querer tener hijos y cuándo no. Bueno, esos son los factores importantes. Recuerden que en años anteriores no era así, no había planificación familiar, no había métodos anticonceptivos, ¿cierto? O eran muy escasos, o eran muy caros, o eran de más difícil acceso, y por lo tanto hacía que la gente igual tuviera mayor cantidad de hijos. Bueno, y como decían por ahí, a ustedes se lo olvidó decir, es que antes no tenían tele. ¿Se acuerdan? Siempre decían eso. Bueno, Sí, eso sí. sí, pues a ustedes se lo olvidó. Si siempre en las clases me dice el profe que antes no había tele. Entonces ahí tenemos varios factores. Bueno, más encima, imagínense que ahora tenemos tele y más encima tenemos internet. O sea, cero posibilidades. De Y los hecho, que tienen hijos, una cosa curiosa de que ha pasado ahora en los últimos años es que, ejemplo, a los hombres nos cuesta más tener hijos. Es un dato curioso de que a los hombres nos cuesta mucho más tener una cantidad de espermatozoides alta y una cantidad de testosterona alta. Eso ha pasado mucho tanto porque se fuma más, se toma más, se consume más otro tipo de cosas, la comida es más procesada, ya no es tan multifactor. o sea, la vida no es tan natural como era antes. Hoy en día hay más químicos en nuestra vida que lo que era hace una generación atrás o dos generaciones atrás. Ya, excelente, excelente ahí, buena acotación. Bueno, pero ustedes tienen la posibilidad de tener hijos a cada rato. Todos los días pueden tener hijos, a cada rato. Nosotras cada 9 meses. Bueno, eso. Ya, chiquillos. Y tenemos la mortalidad. La mortalidad es la cantidad de niños fallecidos o de personas fallecidas por cada 1000 habitantes. Y, bueno, disculpen, cuando disminuye la tasa de natalidad, pasa que aumenta la esperanza de vida, bueno, de las personas. Y la mortalidad en la actualidad, recordemos que en Chile esta mortalidad ha ido bajando. Cuéntenme, ¿por qué la mortalidad ha ido bajando? Si lo comparamos con años anteriores, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué nuestros viejitos viven más que antes? Hay más avances científicos, mejores medicamentos, los doctores están más estudiados sobre lo que es salud. También la limpieza hoy en día ya es distinto, ya el cloro es común y normal que esté en la casa. Eh, por razones de evolución, o sea, con el tiempo hemos eh, conseguido evolucionar en esa parte. Se Excelente, tiene más muy bien. investigación sobre En prom- enfermedades. Excelente. En promedio en América Latina la esperanza de vida es de 70 años. En Chile la esperanza de vida es de 85 años y esto ha ido aumentando considerablemente. Ya. Y por último, chiquillos, la migración, que es el traslado de la población de un lugar a otro, y ahí encontramos a dos específicamente, la emigración y la inmigración. La inmigración es la llegada de población, ejemplo en nuestro país. ¿Cuál sería la población inmigrantes? Le voy a decir a la señorita María Vera, por favor, que deje de rayar la diapositiva. Es el traslado de población de un lugar a otro. Y acuérdense que en Chile también tenemos personas migrantes, inmigrantes. ¿Quiénes serían? ¿De qué nacionalidad son? Bueno, tenemos a peruanos, bolivianos, venezolanos, colombianos, etc. De todas Y de todos los ¿cómo se llama? nacionalidades latinoamericanas, Sí, ¿cierto? exactamente. Buscando mejor oportunidades laborales, mejor calidad de vida, entre otros. Y recordemos que también está la emigración, es la salida de la población. ¿Qué quiere decir esto? Si la Paulina está aburrida del frío, está chata del frío y de la lluvia más encima, se va a ir a Brasil. Quiere ir a Brasil, quiere el solcito, quiere el calorcito, quiere agüita calentita, quiere irse al clima tropical. Entonces ella va a ser una emigrante, va a salir de Chile a Brasil, pero cuando llegue a Brasil va a ser una inmigrante. Bueno,
Ya, chiquillos, eso es con respecto a la geografía de América Latina. Y ahora nos vamos a ir a historia de América Latina y después los últimos 10 minutitos vamos a resolver lo que es nuestra guía. Bueno, ahora vamos a ver el módulo 6 y en el módulo 6 encontramos lo que es la historia de América Latina. Siempre en nuestra historia, siempre he sido monoexportadores de materias primas, siempre he sido dependiente de otros países, ¿cierto? Y además importamos lo que son los productos manufacturados, de que América Latina vive de recursos naturales y no son países industriales. Por lo tanto, hemos tenido como 3 sistemas económicos importantes durante el siglo XX. En la primera etapa, de 1900 al año 1929, encontramos el libre comercio o libre cambismo. Fluidez de crecimiento hacia afuera, el sistema capitalista. Después de 1929, recordemos que tenemos la Gran Depresión o la crisis económica de ese año, hasta 1973, 1980, dependiendo de algunos países, se cambia de modelo económico, un modelo económico mixto, un modelo económico de crecimiento hacia adentro, un modelo económico llamado keynesiano o keynesianismo. Y ese modelo económico, principalmente, el Estado empieza a participar activamente en la economía, es un Estado empresario, un Estado interventor, etcétera, en donde también existe la propiedad privada. Y después de 1973, 1970 en adelante, algunos países entonces han adscrito de nuevo a una economía abierta al mercado, a un librecambismo, pero moderno llamado neoliberalismo, que es la economía que tenemos en la actualidad y que nosotros la estudiamos la vez anterior. Ya, chiquillos. Tenemos también, hoy me cortaron ahí las diapositivas. Ya, tenemos también, recordemos que América Latina también ha sido influido por los grandes procesos a nivel mundial. Ejemplo, la Guerra Fría ha sido un proceso importante que influyó en Chile, bueno, influyó en América Latina, por la llamada Revolución Cubana. En Chile también influyó la Guerra Fría cuando salió elegido por modelo de izquierda Salvador Allende. Bueno, y después, en la Guerra Fría, cuando de nuevo intervino Estados Unidos, para poder derribar el comunismo en América Latina. Bueno, entonces, pero generalmente la gran mayoría de los países de América Latina han adscrito a las economías capitalistas, que son abiertas a lo que es el mercado. Hemos tenido una influencia en la sociedad de consumo hasta la actualidad. Somos una sociedad donde existe, o en los cambios ya del 60, hubo la cultura hippie, también las mujeres empezaron a luchar por la reivindicación de sus derechos, ¿cierto? Y eso no solamente pasó en Chile, sino en América. Habíamos dicho entonces que la primera etapa de la economía de América Latina era una economía hacia afuera librecambista, donde el Estado no interviene en la economía, donde se exporta materias primas, se exporta recursos naturales, ¿cierto? Y esto colapsa en la crisis económica de 1929. En el modelo mixto significa que está el Estado y el privado, bueno, lo público y lo privado, y tiene diferentes nombres, pero aquí el Estado es el que regula y controla la economía y controla a los privados. Bueno, ahí tenemos un Estado también de bienestar, un Estado que se preocupa de la salud, educación, previsión, vivienda, etc. Y además tenemos un Estado que incentiva la industrialización. Y acá, chiquillos, tenemos como una línea de tiempo con los modelos económicos implementados en América Latina. Ejemplo, habíamos dicho que entre 1900 y 1930 tenemos una economía librecambista. En 1930 tenemos la crisis del modelo primario exportador. Y entre 1930 y 1990 tenemos un modelo mixto y un modelo keynesiano. En algunos países de América Latina no solamente hubo un modelo mixto keynesiano, sino también un modelo centralmente planificado, donde 100% el Estado controla la economía, como es el caso de Cuba.
durante el siglo XX. Y después de que se acaban los modelos mixtos o modelos más cerrados, algunos países adscribieron a la ideología neoliberal que tenemos en la actualidad. ¿Cuáles son los casos más notables, chiquillos, que les preguntan a ustedes en su examen? Es la llamada Revolución Cubana. ¿Alguien sabe de la Revolución Cubana qué es? Yo no sé. Ya. Recordemos que la Cuba, antes de que iniciara su revolución, tenía una fuerte influencia de los Estados Unidos. Incluso la isla era dueña, los estadounidenses eran dueños de la isla cubana, hasta que se inició la Revolución Cubana en un contexto de Guerra Fría, en donde mediante la guerra de guerrillas, esa palabra importante, chicos, anótenla, la guerra de guerrillas es la guerra que iniciaron los cubanos, bueno, a través de la violencia, a través de grupos armados. Y estas guerrillas entonces se inició la revolución en ese país. Bueno, una revolución de izquierda, una revolución de tipo comunista. Bueno, en donde, ¿qué es lo importante? Que estas ideas marxistas, ideas de izquierda, comunistas, se empiezan a trasladar en América, como resultó la guerra de guerrillas allá en Cuba y resultó estas dictaduras comunistas, entonces estas ideas se empezaron a masificar por América Latina. Es así que tuvimos la Revolución Sandinista en Nicaragua, el MIR aquí en Chile. Bueno, entonces, y esto todavía existe en la actualidad. Porque ¿cómo es Cuba en la actualidad? A ver, cuéntenme. ¿Cómo es Cuba en la actualidad? Todavía hay un sistema comunista socialista en esta Bien, dictadura. excelente. Influenciado desde la Revolución Cubana. Bueno, ya. Entonces, eso pasa, la llamada Revolución Cubana con la guerra de guerrillas, y después de ya de 1980, generalmente América, en este periodo de Guerra Fría, algunos adscribieron a dictaduras. Bueno, generalmente a dictaduras de derecha hubo aquí en América Latina. No solamente en Chile con Pinochet, con una fuerte influencia de los Estados Unidos para poder derrocar al comunismo. Bueno, también dictaduras en Brasil, en Argentina, en Paraguay, etc. Bueno, después de estas dictaduras, ya como de 1980 en adelante, empiezan los procesos de democracia, en donde todas estas dictaduras empiezan a ceder y empiezan obviamente al proceso de redemocratización. Bueno, todo eso en un contexto de Guerra Fría. Ya, ya. Entonces, aquí tenemos los regímenes políticos. Mire, el primer periodo, entre 1930 y 1960, tenemos la democracia y populismo en América Latina. El segundo periodo en América Latina tuvimos dictaduras militares de derecha, tuvimos la Revolución Cubana, y después de las dictaduras militares en algunos países de América Latina se vivió el proceso de redemocratización y volvimos a la democracia hasta la actualidad. Bueno, y ejemplo, aquí están algunas dictaduras de América Latina. Tuvo Argentina con Videla, Chile con Pinochet, Uruguay, Ecuador, Bolivia, entre otras dictaduras latinoamericanas. Y características de estas dictaduras, como la de Pinochet, son burocráticas, autoritarias, se violan los derechos humanos, se persiguen a los opositores políticos, ¿cierto? Ahí tenemos los exiliados, los presos políticos, detenidos desaparecidos, etcétera, y todos desde el Estado de Chile. Aquí tenemos algunos problemas que tiene América Latina o desafíos que tiene América Latina a largo plazo para poder resolver. Tiene problemas como de participación política, problemas de derechos humanos y problemas también como movimientos sociales, desarrollar mejor los movimientos indígenas y
los movimientos feministas. Eso, chiquillos. Esto es, a grandes rasgos, el contenido de la clase de hoy, en donde vimos lo que era geografía y vimos lo que era historia de América Latina. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Porque ahora vamos a ir resolviendo nuestra guía. Bueno, ya, nuestra guía dice lo siguiente. A continuación, dice, ¿cómo influyó la Revolución Cubana en los países de América Latina en la segunda mitad del siglo XX? Fortaleció los gobiernos democráticos, evitó el acceso de los militares al poder, promovió los movimientos guerrilleros, promovió el desarrollo del neoliberalismo o eso. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La B, ¿La dedo o la beso? la de beso. Ya. ¿Los otros compañeros qué dicen? Efectivamente, la Revolución Cubana influyó en América porque promovió los movimientos guerrilleros. Excelente, sería la B. ¿Qué tipo de relieve predomina en el borde costero occidental de América Latina? Amplios valles, grandes llanuras, cadenas montañosas o mesetas de baja altura. ¿Cadena montañosa? Excelente, muy bien. Recuerden que en la parte occidental, cadenas montañosas, y en la parte oriental, ¿qué tendríamos? ¿Dónde está Argentina, Brasil? ¿Qué tenemos por ahí? Las grandes llanuras, ¿cierto? Excelente. Ya. Y ahora, miren, vean estos datos. Le pueden sacar un pantallazo, chiquillos. Le pueden sacar una fotografía, porque más abajo encontramos lo que son las preguntas. ¿Listo? Y este mapita habla sobre el índice de desarrollo humano por países. Y aquí encontramos diferentes países con sus respectivas cantidades. Recuerden, ¿se acuerdan qué era el índice de desarrollo humano? ¿Qué medía el índice de desarrollo humano? ¿Se acuerdan? Lo pasamos la clase anterior, creo. O anterior. Cuéntenme, ¿qué mide? ¿Qué mide el IDH? Recuerden que mide la calidad de vida de los países. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que mide, acuérdense, la esperanza de vida de los países, el acceso a la educación y mide también lo que es el Producto Interno Bruto de cada país. Ya, de acuerdo al mapa, ahora vamos a ir respondiendo el mapita. De acuerdo al mapa, ¿cuál de los siguientes países de América Latina tiene un menor índice de desarrollo humano? La D, Dedo, los otros compañeros que dicen, gracias Paulina. ¿Qué dicen los otros compañeritos? ¿Están en lo correcto ahí la amiga o no? ¿Qué dice ahí el Juan Fernandoy? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí, Juan? ¿El Juan está en la clase? Ya, muy bien, sería la dedo. Chiquillos, 4. De acuerdo al mapa, ¿cómo era el índice de desarrollo humano en el año 2011? ¿Es la A, la B, la C o la D? Recuerden que aquí
Tienen que ir marcando uno por uno, ¿cierto? Hasta encontrar con la alternativa correcta. ¿Cuál sería la clase? ¿Cuál sería, chiquillo, la alternativa correcta ahí en la 4? Chiquillos, ¿cuál sería para seguir avanzando? Si no, no vamos a avanzar en las otras preguntas, las otras respuestas. La 4, ¿qué alternativa sería? La D, América Muy Central. bien, excelente, súper bien. En el mundo actual, la globalización de la economía y la revolución tecnológica han provocado diversas transformaciones transformación en la sociedad contemporánea. ¿Cómo ha impactado la revolución tecnológica sobre el mundo laboral? A ver, elabórenme ahí una respuesta. ¿Ha impactado la tecnología en el mundo laboral o no? Sí, sí, impactado, sí. ¿Cómo? Dime un ejemplo. Que se ha hecho mucho más fácil y han necesitado menos mano de obra con la tecnología. O sea, no. Ya, muy bien. Pero además se han abierto otras oportunidades laborales, ¿cierto? Se han quitado a lo mejor en algunos rubros, pero también en otros. Ejemplo, acuérdense las aplicaciones. Y que hay personas que igual tienen sus negocios online. Ya, chiquillos. Y tenemos, aquí tenemos una ficha sobre el agua. Bueno, el agua en el mundo. ¿Vimos este ejemplo o no? Pues sí. Ya, No, miren, ya, lean esta afiche, sáquenlo un pantallazo, lo leen, le sacan un pantallazo o una foto porque vamos a responder las preguntas que se encuentran a continuación. Ya, ¿lo leyeron ya? sí. Ya, gracias, Paulina. Entonces, según la información, ¿qué provocó el consumo de agua no potable? ¿La A, la B, la C o la D2? La C, Bien, la muerte de las personas. Excelente. En esas, cuando hay imágenes, ustedes no se pueden equivocar porque las respuestas generalmente están ahí en la, como en el afiche. Bueno, la 7. Según la información, ¿por qué si el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, hay escasez de agua en el mundo? La A, porque solo el 2% es para consumo humano. Excelente, muy bien. ¿Cómo se podría evitar el problema que presenta el afiche para 2025? ¿Cómo se podría evitar esto, chiquillos? cuidando el agua, cuidando los riesgos que se dan hoy en día,
suponte el pasto, la gente ocupa mucha agua potable, mucha agua en eso. Entonces, tratando de cambiar ese sistema. El pasto por otro tipo de plantas que son de bajo consumo hídrico, que podríamos estar, sería una posibilidad de cuidar el agua. Ya, excelente. Ya, muy bien. Miren, vamos a la 9. En el año 1961, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, propuso un programa para entregar recursos de América Latina, denominado Alianza para el Progreso. ¿Cuál era el objetivo de la Alianza para el Progreso en América Latina? ¿La A, la B, la C o la D? Creo que era la sí, ¿Mm? frenar el acceso de gobierno socialista, parece que en esa época estaba mucho socialista. Mm, También me doy por la C. Ya, muy bien. Excelente, chiquillo. Entonces, muy bien, pues si Estados Unidos en América Latina, que es capitalista, ¿qué es lo que busca entonces? Busca eh, frenar a los comunistas, ¿cierto? Por eso inventa ese programa llamada Programa Alianza para el Progreso. Bueno, excelente, muy bien la deducción, en un contexto de Guerra Fría. Pero en ese Chile aceptó el apoyo de Estados Sí, Unidos o parece que quedó sí, fuera. Sí aceptó. no, sí lo aceptó. ¿Y cuál es el programa que implementó? Se llama Reforma Agraria. La reforma agraria que se le empezó a dar tierra, se le quitó tierra a los grandes latifundistas y se le empezó a dar tierra a los campesinos organizados, fueron financiados por Estados Unidos para sacar a América Latina de la pobreza. Bueno, y sacarla también para que el comunismo tampoco no llegara a esta zona. Bueno, entonces sí estuvo influenciada por la Alianza para el Progreso. Chicos, los otros ustedes lo desarrollan en su casita porque se nos va a terminar lo que es la clase. Cuéntenme, ¿qué vimos en la clase de hoy día? Vimos la historia de América Latina, ya, después vimos los procesos mundiales de la Guerra Fría, los modelos mixtos, la Revolución Cubana, estuvimos viendo, que tengo apunte, pues. Después Muy bien. vimos la geografía, ¿no es cierto? Que América se dividía en tres partes, los relieves y los recursos también, que eran varios, agrícola, minero, ganadero. Después las dinámicas que había, mortalidad, natalidad, las migraciones y los emigrantes. Eso creo Ya, lo que alcancé. muy bien, excelente. Y vimos también un repaso sobre lo que es la historia de América Latina, ¿cierto? Eso sería. Chiquillos, próxima clase vamos a comenzar con nuestros ensayos. Así que ensayos y repasos. Así que les voy a pedir que no falten a clase, eh, porque ahí podemos ir repasando y resolviendo dudas, consultas, etcétera. Además, ahí vamos a ver también, vamos a ver también eh, las notas que ustedes se van a sacar. Bueno, así que si la tienen buena, si tienen mal y aproximadamente al ojímetro ahí, ¿qué notas podrían estar sacando en sus primeros exámenes? Bueno, así que eso les voy a pedir que no falten y que nos vemos en la próxima clase. Chiquillos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Recuerden que he trabajado el módulo 5 y el módulo 6, así que eh, eh, para que ustedes también puedan resolver lo que son las actividades en sus respectivos libros. Eso, muchas gracias por participar, muchas gracias a Paulina, a Johan, ¿cierto? A Andrés, los que participaron en esta clase. Eso, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Buenas Chao, chao, noches, muchas chiquillos. Buenas gracias. Chao, noches. chao. Chao, chao. Ahora sí.